comenzar una nueva serie temática acerca del matrimonio. Vamos a estar viendo las escrituras y vamos a aprovechar nuestra Confesión de Londres de 1689 para revisar lo que los hermanos de hace 4 siglos pensaban al respecto, y así notar lo que proponemos esta tarde no es una novedad, sino es bíblico y ha acompañado a la Iglesia universal desde el comienzo. Titularé la enseñanza así: la norma binaria del matrimonio. La norma binaria del matrimonio. Y vamos a estar en Génesis 2:18 y va analizando 25.1 de la Confesión de Londres. Les invito a colocarse en pie. Vamos a leer las escrituras a una voz. Génesis 2:18 de la Reina Valera 60. Vamos a leerlo hasta el 24. Dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Puedes sentarse. 25.1, voy a leerlo en una traducción de la editorial Lengua Bautista. Dice así, abro comillas: el matrimonio debe ser entre un solo hombre y una sola mujer. No es lícito que hombre alguno tenga más de una esposa, ni que mujer alguna tenga más de un solo esposo a la vez. Cierro comillas. La norma binaria del matrimonio. A propósito de unos temas que están cercanos a este, hemos estudiado el tema de los deberes civiles del cristiano, vimos la institución del Estado bíblicamente, nuestros deberes para con el Estado, las finalidades del mismo y demás. También en unos capítulos anteriores se estudia el tema de la libertad cristiana. Pues a propósito de esos dos asuntos, tanto los deberes civiles como el de la libertad cristiana, hoy nos vamos a adentrar a un tema que es muy importante, hermano. Y su importancia se demuestra no solo por su carácter teológico y doctrinal, sino también por las implicaciones experienciales y prácticas que tiene. Pensémoslo. Desde el primer hogar en el Edén, pasando por innumerables casos reales, hasta pasar por los requisitos de los oficiales de la iglesia, pastores y diáconos, y luego hasta el final del Apocalipsis encontramos otra boda. Vemos, hermanos, que este tema tiene demasiada importancia. El matrimonio es uno de los temas más transversales de toda la Biblia.
no puede tratarse con trivialidad, ni tampoco dejarse como a la libertad de cada cual. Por eso es tan interesante que esta confesión bautista particular haya incluido el tema en una confesión de fe. Una confesión de fe que debería ir. ¿Qué podemos pensar que debería ir? Bueno, la Santísima Trinidad, la inspiración de las Escrituras, de pronto que se hable del día del Señor, ¿cierto? Pero hablar de matrimonio, ¿eso es doctrina? Pues sea que sí, hermano, es doctrina. Porque la manera como usted piense del matrimonio muestra la fe que usted profesa. Como decíamos, hablando de los deberes del Estado y nosotros con el Estado, si nosotros profesamos el Evangelio, no sería esto genuino, real, sincero, si no hay sujeción a las autoridades. Entonces lo mismo veríamos en este asunto del matrimonio. Para estudiar el tema vamos a comenzar con esto hoy, la norma binaria. Hay un principio binario, uso esa expresión de adrede, dadas las más recientes modas. Entendemos por binario el hecho de que somos masculino y femenino, y no más. Y hablando de esto, vamos a ver o examinar dos cosas sobre el matrimonio. Primero, el origen bíblico del matrimonio, y luego vamos a concentrarnos en el principio de monogamia. ¿Sí? Entonces, partimos de que es una institución binaria hecha para dos personas de diferente género. Vamos a mirar bíblicamente de dónde viene, si es cierto esto que estamos hablando, de que era tradición cultural, y luego veremos lo que significa un hogar bíblicamente, que es monógamo. Bueno, comencemos el primer punto, origen bíblico del matrimonio. Y lo acabamos de leer en Génesis 2, 18 al 24. Lo leímos, hermanos. El matrimonio es una institución divina, así como lo es el Estado o la Iglesia. La tercera esfera, por así decir, es el matrimonio, la familia, porque del matrimonio surge la familia. El matrimonio es una institución divina autónoma, como vimos, el Estado y la Iglesia son entes separados. Bueno, el matrimonio, la familia también está separado de estos dos, porque el matrimonio no fue originado en la sociedad, el matrimonio no fue originado en el Estado, por el Estado. Es más, ni siquiera la Iglesia se inventó el matrimonio. Génesis 2:18 en adelante nos muestra el origen del matrimonio. Dios mismo, al Señor le plació traerle a Adán una hija suya, y le trajo, sí, una sola mujer. Se la presentó. Vimos la emoción del hombre cuando la vio, así como la de todos los varones casados pueden testificar que es real esa emoción santa. Hay una leyenda popular de origen gnóstico sobre Lilith. No sé si han escuchado de eso. Esa leyenda popular dice que había una mujer antes que Eva que se llamaba Lilith, pero que ella no se sujetó y bueno. Esa leyenda es una prueba de que los réprobos le dan más credibilidad a las fantasías del pecado en vez de a las Escrituras. Dios le trajo a Adán una mujer y su nombre era Eva. Punto. Notemos un detalle muy valioso de ese texto. Fue Dios el que le trajo a Eva a Adán. No se la llevó un hombre, no se la llevó un ángel. El que le trajo a Adán, la que sería su esposa, fue Dios mismo. ¿No les parece que eso dignifica esto, hermano? Y por si fuera poco, fue Dios el que presidió la boda. Los presenta y luego dice unas palabras el Señor. Él dice unas y luego el Señor dice otras.
Es una solemnidad bellísima. Dios es el autor de la institución del matrimonio, incluso fue Él el que festejó la primera boda. Y esas palabras que el Señor dice, las del versículo 24, algunos piensan que son palabras de Adán. Si es así, Adán está hablando proféticamente, como hombre santo, no estaría mal decir que está hablando como profeta acá. Pero hay otros, como el servidor, bueno, que no se llegan una a la otra, ¿no? Pero yo puedo pensar que es Dios el que está hablando acá, y ahorita lo veremos por qué. Dios dice, por tanto dejará el hombre, o sea, da una regla que desde ahí por siempre iba a aplicarse. Esas palabras son vinculantes, obligatorias, normativas para todo matrimonio a partir de la institución. ¿Cuál? Que el varón toma la iniciativa para comenzar el hogar y para ello abandona su nido con sus papás para unirse a su esposa y serán una sola carne. Todo eso es el matrimonio. El matrimonio no comenzó cuando el hombre dejó de vivir con los papás y se fue a vivir con ellos. El matrimonio no empezó cuando se unieron sexualmente sin estar casados. No, el matrimonio comenzó cuando dejó a padre y madre, se unió a su mujer y fueron luego una carne. Hay un orden. Y en ese orden vemos la solemnidad del matrimonio. Vamos a Mateo 19:4. Los fariseos se acercan al Señor para tentarlo y le preguntan algo sobre el divorcio. Hoy no vamos a hablar del tema. En el versículo 4 el Señor le dice: ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahorita les decía que Adán pudo haber dicho esas palabras hablando como un oráculo, como un profeta. Está bien, no hay problema. Pero el servidor encuentra en este versículo 5 que el Creador fue el que dijo esas palabras. ¿Se da cuenta? El versículo 5. Mateo 19 dice: el que los hizo dijo, por esto dejará. Entonces, como sea, son palabras divinas, hermano. Sea que Dios haya hablado por medio de Adán, o Dios mismo prácticamente dirigiendo la boda, fue Dios. Cristo colocó esas palabras en la autoría de Dios Padre, no las puso en boca de Adán cuando enseñó esto en Mateo 19. Deja ver que este mandato aplica para todos. Los fariseos apelaron a un versículo de Deuteronomio. La gente de hoy apela a David o a Abraham, que porque tenía más esposas. Cristo apela a la creación, al diseño original. Esto debería mostrarnos la dignidad de la institución. Y ya que estamos hablando de su origen, tenemos que insistir en esto. Hay una dignidad especial en la institución del matrimonio. ¿Qué fue la otra cosa que Dios bendijo cuando creó todo? El día de reposo. O sea, que aparte del día de reposo, solo el matrimonio contó con la bendición personal de Dios. ¿No les parece eso interesante? Además del día del Señor, el matrimonio contó con la bendición personal, por así decir, del Dios Trino. El Dios Trino bendijo el matrimonio. Acabamos de ver, Dios Padre dignifica el matrimonio, llevándoles una hija suya a su hijo, ¿cierto? Presidiendo la boda, bendiciéndolos. Pero el Señor Jesús también, hermano, Dios Hijo, también bendijo el matrimonio. Y lo hizo de muchas maneras.
Les voy a mencionar por lo menos dos. Una, su primer milagro fue en una boda. Juan 2:2 al 11. Dice el texto: y manifestó su gloria en un matrimonio. Dios Hijo dignificando el matrimonio. Y segundo, cuando el Señor Jesús enseñaba, varias veces comparó el reino de los cielos con una boda. Por ejemplo, Mateo 22:2. Y el reino de los cielos es semejante a, y empieza a hablar y habla de una boda. De hecho, lo hace 4 veces: Mateo 22, Mateo 25, Marcos 2 y Lucas 12. Le da dignidad al matrimonio. Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo también dignifica el matrimonio. Vamos a Efesios 5. Efesios 5, 22 hasta el 33. Y ahí usted tiene enfrente las instrucciones inspiradas por el Espíritu Santo acerca del matrimonio, su importancia, su dignidad, sus roles, sus deberes, su esencia, su comparación. ¿Y esto quién lo hace? El Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo. El Espíritu Santo honró el matrimonio, revelando en su palabra, sobre todo, un paralelo que existe entre el matrimonio y la unión que tiene Cristo con su iglesia. No hay nada en esta vida que haya servido para comparar la relación mística, en el buen sentido, que existe entre Cristo y la iglesia que el matrimonio. No existe otra cosa. Solo el matrimonio logra tal comparación. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese primer punto que vimos, el origen bíblico del matrimonio, vimos que efectivamente había un varón, una mujer, ambos hijos de Dios. Dios le trae su hija a su hijo, preside la boda. Luego el Señor Jesús dignifica haciendo un milagro en una boda, enseñando el reino de los cielos con base en bodas, y el Espíritu Santo revela unas instrucciones impresionantes sobre el matrimonio. Ahí tenemos el origen del matrimonio. Vamos al segundo punto. El segundo punto será definición de matrimonio. Y eso que estamos construyendo o estableciendo en esta tarde va a servirnos para las siguientes predicaciones. Van a ser 4 o 5 acerca de este tema, así que será importante comprender lo que estamos viendo hoy para las siguientes enseñanzas. Ya con base en lo que vimos brevemente y bíblicamente, ¿cómo definiríamos matrimonio, hermanos? Si le preguntamos al Código Civil colombiano, va a decir que es un contrato. Pero miremos lo que la Escritura nos ha entregado y construyamos una definición que sea ortodoxa, práctica, bíblica. Vamos a decirlo así: el matrimonio es un pacto solemne entre un hombre y una mujer delante de Dios y ante varios testigos. Volvamos. El matrimonio es un pacto solemne entre un hombre y una mujer delante de Dios y ante varios testigos, en donde ambas partes pronuncian votos de fidelidad y compañerismo mutuos. Dios concede su bendición desde su palabra y los testigos confirman dicha unión. Repito la segunda parte: en donde ambas partes pronuncian votos de fidelidad y compañerismo mutuos. Dios concede su bendición desde su palabra y los testigos confirman dicha unión. Cierro comillas. Así podríamos establecer esta definición. Creo que contiene los elementos necesarios para decir ahí ya hay un matrimonio. Claro, hermano, es que si es un pacto solemne,
entre dos personas, un hombre y una mujer, o sea, binario, diferente género, delante de Dios, implica que hay un juramento. Hay un juramento de ella. A propósito, antecito de este tema de la confesión se habla de los juramentos y los votos. Bueno, el matrimonio implica un juramento en nombre de Dios. Los votos que algunos cónyuges se hacen en la boda no son simple poesía escrita con la emoción o el deber. Son palabras que provienen de un juramento. Hermano, hasta un juez o un notario sabe que eso implica un compromiso, un juramento. Cuando hablamos de que es un pacto solemne, entonces estamos diciendo que hay un juramento. Y no es un juramento deportivo y folclórico, es un juramento en el nombre de Dios. Cuando decimos que es solemne, ¿qué más decimos? ¿Qué más estamos implicando? Bueno, que incluye la entrega de unos símbolos. Hay unos símbolos solemnes. En algunas culturas está la dote, como en las escrituras. Vemos el caso de Isaac, cuando trae a Rebeca, a ella le dan una dote, que bueno, realmente la recibe el padre, ¿cierto? Así vemos en las escrituras, cuando Saúl le da un desafío a David para darle a su hija, entonces la dote cuál es, como no tiene cómo pagar, pues tráigame, ¿cierto? En los días de hoy podemos ver el tema de los anillos dorados, la argolla del matrimonio, y así dependiendo de la cultura variará el símbolo, pero es solo un símbolo que adorna la solemnidad. ¿Por qué se habla también de que es un pacto solemne? Porque se hace un juramento en nombre de Dios, porque se entregan símbolos y por una tercera razón más, porque se genera, dice la jurisprudencia de Colombia, un negocio jurídico. Y eso es interesante e importante, bueno. Es solemne porque se genera un negocio jurídico. Bueno, y eso a nosotros no nos importa porque nosotros somos espirituales. No, eso ya lo refutamos cuando hablamos de lo del Estado, hermano. Sí nos importa el hecho de que es un negocio jurídico. ¿Sabe por qué? Porque primero, este pacto está creado por escrito. Por escrito. Tiene efectos civiles ante la sociedad. Bienes, el tema de la patria potestad sobre los hijos, los proyectos a futuro. No está mal verlo de esa manera también, porque la solemnidad implica que hay efectos. En otras palabras, o mejor dicho, en resumen, el matrimonio tiene un carácter público, tiene un carácter vinculante, o sea, obliga a las dos partes delante de Dios porque juraron, delante de ellos mismos porque hicieron votos, y delante de la sociedad porque hay un negocio jurídico. ¿Se dan cuenta? Y esto se sella todavía más por el hecho de que el acto lo conoce la familia y la sociedad. No es una mera decisión personal o secreta. Es más, aún cuando en los tiempos de antes se escuchaba de parejitas que se escapaban para casarse, aún la familia ya decía, ¿ya qué? Porque sabía que cuando se llevó a cabo eso ya no podían intervenir, ¿o no? Hasta la gente del mundo entiende eso, ¿no? No hay que ser ni teólogo o abogado para entender eso. Porque el Señor entregó esta institución desde cuando fuimos creados, parece como que está escrita en nuestro diseño. Tanto es así que uno puede encontrar matrimonio en cualquier cultura. Vayámonos a África, a los indígenas de Brasil, vayámonos a la India, vayámonos a Rusia. El matrimonio es universal porque viene de Dios. Bueno, entonces si estamos viendo, hermano, la forma en cómo Dios trata el matrimonio en su palabra,
viendo esta definición bíblica que demuestra que es binaria, que es monógama, pues por obvias razones se tiene que descartar de una vez, sin dudarlo, toda forma de homosexualismo, toda forma de zoofilia, lesbianas casándose o gays casándose. No es legítimo, no es matrimonio. Dígale contrato si quiere, pero eso no es matrimonio. El matrimonio no lo hizo el Código Civil, lo hizo Dios. Gente que se está casando con animales, hermano. Claro, porque se le abre la puerta a una inmoralidad, siguen las otras, como el que queda libre y viene un demonio y trae los otros 7, así es. Entonces se permite el matrimonio homosexual y ahora ¿qué va a hacer? Pues lo demás, entre más degradante, así en adelante. Entonces se habla de zoofilia, relaciones contractuales incluso con animales. Se habla de poligamia también. Bueno, esa es un poco más antigua. Entonces, tríos, 4 personas, o estar casados pero sin estar, respetándose el espacio de cada uno, o trayendo más amigos a la relación. Y ahora una nueva, la cual es igualmente patética, es la sologamia. Así como suena, sologamia. Hay gente que se está casando con ella misma. Sí, en serio. Puede buscar el caso, hermano, cuando llegue. Así, esa es la ridiculez del pecado. Profesando ser sabios se hacen necios. ¿Saben que esa palabra necedad tiene que ver con el término estupidez o tontería? Así es el pecado denigra. No solamente mancha la integridad física de la persona, también la vuelve necia, ¿sí? Por no usar términos más fuertes. Cualquiera de esas expresiones que menciono son solo una distorsión, son consecuencia de la caída. Cuando el pecado entró al mundo, hermano, manchó el Estado, como vimos en estas enseñanzas anteriores. Mancha también la iglesia somos afectados. Bueno, esa será la siguiente serie que veremos en la vida. Pero también manchó la caída del matrimonio. De hecho, por el incumplimiento de los roles fue que empezó la caída. Cuando a ella se le permitió la toma de las decisiones y este hombre simplemente, nuestro padre, simplemente guarda silencio y accede, no sin cuestionar ni sin acceder. En fin, Dios nos ha delegado instituciones al ser humano y a causa del pecado, esas instituciones, aunque son divinas, están manchadas por el pecado. Pero bueno, a propósito de estas 4 distorsiones que mencioné, la más problemática de pronto es la de la poligamia, siendo francos, porque hoy Dios se puede encontrarse con algunas sectas que utilizan esto como argumento para aprobar la poligamia. Entre esas está la secta mormona. Entonces ellos apelan, por ejemplo, a Jacob. Jacob tuvo 4 mujeres. Pueden apelar a Gedeón. Gedeón también tuvo muchas mujeres. Salomón, ¿qué decimos de él? Y la Biblia nos trata con santidad, como santos. Nosotros los consideramos hombres de Dios. Entonces, apelar a esos casos bíblicos, hermano, francamente no sirve tampoco para esas personas. Volvamos a lo que decíamos de Mateo 19. Cuando llegan a tentar al Señor sobre el tema, ¿a dónde apela el Señor Jesús? Al diseño original. El Señor no se puso a hablar de los patriarcas que eran polígamos, ni habló de los reyes. Él se fue al origen. Los que van, pero no tan atrás, sino más para acá, buscan una conveniencia. El Señor acude al diseño original. Es más, en Deuteronomio 21:15, voy a anotarlo, algunos también apelan a eso. Es que la ley de Dios permitía la poligamia. De hecho, en ese versículo se habla que un hombre podía tener varias esposas, lo implica. Notemos algo importante.
el hecho de que la ley implique una forma de llevar a cabo algunas cosas, no significa que la ley la esté creando, la estaba regulando, limitando. Deuteronomio 21:15, si quiere, mírenlo y usted se va a dar cuenta que en vez de promocionarla, la poligamia, lo que hace es limitarla. Porque como era la cultura de ese tiempo, y aún todavía en las culturas árabes, los paganos árabes, bueno, esas personas no ven inconveniente en eso, porque es cultural, no es cultural, es pecado. Entonces el Señor, como su pueblo trae esas costumbres, empieza a legislar sobre eso. Pasa como con la esclavitud. La ley de Dios legisló la esclavitud, no la creó, la limitó. Usted mira el diseño de las leyes de la esclavitud de la Biblia, y eran leyes dignificantes, hasta parecen derecho laboral moderno. Habla hasta de indemnizaciones, el tema del jubileo, la jubilación viene de las escrituras, mejor dicho. Entonces es diferente crear a regular. El Señor Jesús enseñó acerca del matrimonio y apeló al diseño original, y cuando enseñó sobre eso destacó el propósito original del matrimonio. Dice el Señor: al comienzo no fue así, sino que Dios los hizo hombre y mujer, y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. O sea, ahí mismo en Mateo 19 el Señor dijo lo que caracteriza el matrimonio: dos cosas. Primero, monogamia, un hombre y una mujer. Eso lo repite 1 Timoteo 3:2, anótelo, y Tito 1:6. Pero es que esos versículos son los requisitos para los pastores. O sea que los pastores son los únicos que deben ser irreprensibles, o los únicos que no deben ser borrachos. No, eso aplica para la ética de todos los cristianos. Bueno, entonces, dos cosas lo caracterizan, de acuerdo a la enseñanza del Señor en Mateo 19: la monogamia y la indisolubilidad. El matrimonio es indisoluble. En principio, eso lo iremos desarrollando con el tiempo. En principio, el matrimonio no puede ser vulnerado o destruido, por lo que vimos en la definición, porque es un pacto delante de Dios. Leamos Hebreos 6. Hebreos 6. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento. ¿Se acuerdan? Por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Aquí está hablando de la promesa que Dios dio a Abraham. En una relación, así como estamos hablando de un negocio jurídico, de acuerdo al lenguaje del mundo, las personas hacen juramentos, y esos juramentos no pueden ser modificados. Eso también lo enseña Pablo en Gálatas 3. Cuando ya se ha hecho un pacto, un juramento, ya no se puede modificar. ¿Sí? ¿Y ahora qué pasaría si ese pacto y ese juramento lo hago en nombre de Dios? Menos todavía, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. A propósito del tema de la poligamia, ¿usted se acuerda quién fue el primer polígamo? Casualmente, el primer polígamo fue un hijo de Caín. Génesis 4:19.
O sea, por donde lo veamos, hermano, la poligamia era solo una expresión de pecado, no era parte del diseño original. Génesis 6, ¿se acuerdan cuando los hijos de Dios, los piadosos de la línea de Set, los hijos de Set, cuando empezaron a apostatar, ¿qué fue lo que hicieron? Tomar muchas mujeres, no solamente conversas, sino muchas. Entonces, como se dan cuenta, hermanos, definitivamente en la definición del matrimonio es monógamo, binaria, monógama, indisoluble. ¿Sí? Recordemos la definición y pasamos a las aplicaciones. El matrimonio es un pacto solemne entre un hombre y una mujer, delante de Dios y ante varios testigos, en donde ambas partes pronuncian votos de fidelidad y compañerismo mutuos. Dios concede sus bendiciones de su palabra y los testigos confirman dicha unión. Ese es el matrimonio biblical. Para terminar, voy a compartirles las 3 aplicaciones. Hermanos, la ética con la que vivimos es el reflejo de nuestra doctrina. Toda doctrina sana debe tener sana práctica. La palabra enseña que Dios odia la inmundicia. Por lo tanto, si somos hijos de Dios, nosotros también debemos detestar toda forma de vileza sexual. Debemos vivir nuestras vidas en dominio propio, en modestia, en castidad, como diría Hércules Collins, ya sea que estemos casados o estemos solteros. Es que empezaron a hablar del matrimonio y yo estoy casado, y mi prospecto tengo, y aplica también, porque todos estamos llamados igualmente a castidad, a pureza y a dominio propio. Además, no se olvide un pequeño detalle: la soltería es una excepción. Por naturaleza fuimos creados para estar bajo matrimonio. Otra excepción es el don de continencia, pero creo que la expresión lo expresa muy bien, ¿no? La expresión lo dice todo, es un don, y los dones no son para todo el mundo. La soltería y el don de continencia son excepciones a nuestro diseño. Nuestro diseño es social, de compañerismo, lo cual se expresa de manera más idónea con una sola persona. Bien, segunda aplicación: no caigamos en los extremos de la mundanalidad. A causa del pecado, el mundo siempre se va a los extremos, al extremismo o a la dejadez. En la Edad Media, ¿qué hacía la gente? Rebajaron la dignidad del matrimonio, lo hacían prácticamente ver como un mal necesario. Y es más, llegaron a presentar como una cosa más digna, más deseable, más celestial, el celibato. En la Edad Media se exaltaba el celibato. Porque dice el papismo, es que es una forma de servir más a Dios, más tiempo. Pues que extraño, porque en los requisitos del obispo era que estuviera casado. Pero ¿qué pasa en los días de hoy, en el posmodernismo? En este posmodernismo, donde el relativismo, el socialismo y todas esas ideas inmundas están tan presentes, en el posmodernismo los roles del hogar son un fastidio. En el posmodernismo tener hijos es una carga. En el posmodernismo su matrimonio debe tener una boda, mejor dicho, inolvidable, así sea que se quede con deudas ahí en adelante, así sea que refleje una apariencia, una fachada. Ese es el posmodernismo. El posmodernismo gira alrededor de la autorrealización personal.
Pero hermano, el mundo que piense lo que quiera, vivan sus vidas como dice el Señor, que en los últimos días se dará en casamiento, hasta cuando venga el Hijo del Hombre se los llevará a todos. Sí, eso no va a pasar, hermano. Pero que en la iglesia haya personas que tratan el matrimonio del mismo modo que como el mundo lo trata, eso sí es vergonzoso. Cito a Arthur Pink, hablo con ellos, pastor del siglo pasado. No importa lo excelente que sea la constitución y las leyes de un país, ni lo abundante de sus recursos y su prosperidad, no existe una base segura para un orden social o de virtud pública, al igual que privada, hasta no contar con la regulación sabia de sus familias. Después de todo, una nación no es más que la suma total de sus familias, y a menos que haya buenos maridos y esposas, padres y madres, hijos e hijas, no puede haber buenos ciudadanos. Por lo tanto, la decadencia actual de la vida de hogar y la disciplina familiar amenazan la estabilidad de la nación más que pudiera hacerlo cualquier hostilidad de otro país. Cierro comillas. En otras palabras, la inmoralidad del matrimonio es más terrible para un país que una guerra. Y tan solamente salgamos y veamos que así es. Y cuando hay hogares así, dice el mundo, no convencionales, es sencillamente una señal de los estragos del pecado, del alejamiento de la ley de Dios. Y para terminar, digo lo siguiente, última situación. El matrimonio no es un cuento de hadas, no es una historia de ensueños. El matrimonio no es un trayecto donde todo transcurre perfectamente. Aún el más piadoso de los hombres de Dios, aún la más piadosa de las mujeres de Dios, abundamos en defectos por el pecado remanente que tenemos, el viejo hombre. Pero en el matrimonio ocurre algo muy especial, hermano. Es el lugar perfecto donde estos pecadores, en nuestro caso, redimidos, aprendemos a las buenas o a las malas que ya no existe lo mío ni lo tuyo, sino lo nuestro. Para toda la vida. Donde la esposa piadosa, de hecho, la esposa piadosa, la Biblia la llama corona real, herencia divina, bien de Jehová, Proverbios 12, 18 y 19. Ese es el matrimonio cuando se hace bíblicamente. Así que a los solteros, los hermanos quizás viudos, o que están pensando en casarse en un futuro, o que mejor ya no lo piensan tanto, porque han visto pésimos ejemplos, han visto hogares infelices, miserables. Bueno, sepa que todos los malos ejemplos que podamos conocer no son diseñados, no fueron dados por Dios a nuestras vidas para desanimarnos, ni para manchar nuestra visión del matrimonio. Más bien que sirvan como un testimonio de parte de Dios de las miserias que acompañan a los que se casan sin hacer la voluntad de Dios. Que todos los hogares que viven de manera desgraciada, hermano, infeliz, tortuosa, sirvan más bien para darnos cuenta qué pasaría si nos casamos por fuera de la voluntad de Dios. Los que vienen a este pacto buscando solo el bien para sí mismos. Cada vez que usted vea un hogar así infeliz, sepa que no hubo acatamiento de lo que Dios dijo. Por eso, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, hermano, el Señor bendice. Vamos.